¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya estamos al aire. Perfecto, ahora sí. Bien, un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Bien, y el día de hoy, viernes ya 1 de octubre del presente año 2021, damos inicio al desarrollo de nuestra sesión de clase dedicado a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección B, en nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Bien, tu profesor César Uribe abre los telones para presentar el tema correspondiente al día de hoy, viernes 1 de octubre. Bien, mis apreciados estudiantes, entonces empezamos de la siguiente manera. Nosotros en clase anterior hemos hablado acerca de lo acontecido, así es, en la infausta Guerra del Pacífico. Así es. Sabemos que la Guerra del Pacífico fue una guerra infausta y abusiva liderada por nuestro hermano país Chile. Pero ¿qué cosa es lo que cambió la manera de pensar de Chile para arrebatarnos no solamente tierras, sino, vamos a llamar así, nuestra defensa nacional? Acuérdense que no solamente Chile hizo con el Perú lo que hizo, sino también con Bolivia. Y acá tenemos que estudiar definitiva y categóricamente a Jorge Basadre Grothman para poder saber y para poder entender que categóricamente sí, miren ustedes, hubo un protagonista indirecto de todo este panorama, de todo este episodio acontecido en la Guerra del Pacífico. Y ese protagonista indirecto fue nada más y nada menos que Inglaterra. Los ingleses, el gobierno inglés, financió la Guerra del Pacífico a favor de Chile. Si yo le pregunto a Carumé Sánchez cuál fue el motivo por el cual Inglaterra, mis apreciados estudiantes, favoreció a Chile, la respuesta es que durante el gobierno de José Balta, miren ustedes, ¿no? Este presidente se olvida, miren ustedes, de la firma del primer contrato económico de la República, firmado durante el gobierno de Castilla con el gobierno inglés, del contrato Gibbs. Se olvidó que teníamos un compromiso con los ingleses. Deja de lado capital inglés y empieza a abrazar capital francés. ¿Qué le dijo Inglaterra al Perú al enterarse que ahora el Perú había abrazado capital francés? ¿Qué es lo que le dijo? Miren ustedes, ¿qué es lo que le dijo Inglaterra al Perú? Me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Eso no se hace. ¿Qué hizo Inglaterra? Le tocó la puerta a Chile y le dijo, vamos, conviértete en el amo, dueño y señor del Océano Pacífico. Extiende tu territorio. Mira tú, ambiciona tener tierras salitreras del Perú, como Tarapacá, como Tacna, Arica. Mira tú. De noche a la mañana, Chile cambió la forma de pensar, se preparó para una contienda de esta naturaleza y un 5 de abril de 1879 nos declaró la guerra. El Perú no estaba preparado para la actuación en una guerra. Chile se preparó 10 años a la contienda. Estuvo mejor preparado, mejor equipado, armamento sofisticado, modernos de aquella época, uniformes de estreno, y todo esto lo logró gracias al apoyo del gobierno inglés, en venganza a lo que aconteció en el gobierno de Balta. Y así peleamos en la Guerra del Pacífico. Mientras que Chile peleaba de manera ofensiva, el Perú peleaba de manera defensiva. Batalla tras batalla, combate tras combate. Y así llegamos a la parte final de la Guerra del Pacífico. ¿Qué es o qué acontecimiento
le pone fin a la Guerra del Pacífico? Nada más y nada menos, la firma del Tratado de Ancón. Sí, señor. ¿Por qué se denomina Tratado de Ancón? Porque fue firmado en el balneario de Ancón. Miren ustedes, y un tratado es un acuerdo bilateral entre las partes. Este Tratado de Ancón le puso fin a la Guerra del Pacífico. Este Tratado de Ancón fue firmado el 20 de octubre de 1883. Miren ustedes, entre Chile y Perú, el cual le puso el punto final a la participación en la Guerra del Pacífico. ¿Quién firmó, mis apreciados estudiantes? ¿Quién firmó representando al Perú? Los plenipotenciarios Antonio de la Valle y Mariano Castro Saldívar, representando al Perú. Y representando a Chile, miren ustedes, va a firmar el plenipotenciario Jovino Noboa. Chile, inmediatamente el presidente Aníbal Pinto, apenas tuvo en sus manos la firma de este Tratado de Ancón, ordenó a sus tropas abandonar el territorio peruano. Ojo, abandonar, no con las manos vacías, sino con los cargamentos de todo lo guardado y acumulado en estos años de una guerra infausta. Acuérdate, Elizabeth Delgado, acuérdate que Chile se llevó hasta los libros de la Biblioteca Nacional del Perú. Señores, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Guerra del Pacífico? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra del Pacífico? Miren ustedes, nuestro Perú, cuando se le preguntaba a un estudiante del tercer año de secundaria sección B, antes de la Guerra del Pacífico, se le preguntaba ¿con quién limita el Perú al sur? El estudiante respondía, profesor César Uribe, el Perú limita al sur con Bolivia, no teníamos frontera con Chile. Después de la Guerra del Pacífico, el Perú va a tener frontera con Chile. El Perú, señores, nace en la República con 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra. Y debido a estas situaciones que se han presentado, como por ejemplo la Guerra del Pacífico, cada vez el Perú va a reducir su extensión continental. De 2 millones de kilómetros cuadrados, Perú republicano naciente, hoy en día, año 2021, el Perú tiene 1.285.215.5 kilómetros cuadrados de tierra. Mira cuánto de territorio hemos perdido. Y uno de los países que nos ha quitado, nos ha arrebatado, nos ha robado nuestras tierras es el vecino país de Chile. Señores, una de las consecuencias de entonces fue definitiva y categóricamente en forma perpetua la pérdida del territorio salitrero de Tarapacá. Tacna y Arica, miren ustedes, Tacna y Arica se quedaría en poder de Chile 10 años hasta la realización de un plebiscito. ¿Sí, señor? ¿Qué quiero decir? 10 años después de la guerra, después de la firma del Tratado de Ancón, Tacna y Arica pasarían a ser retenidas por Chile y después de 10 años se convocaría a una consulta popular para que ambos territorios decidan si se quedan con Chile o si regresan al Perú. Y todos sabemos que Chile se olvidó, pasaron 10, pasaron 20, pasaron 30 y recién en 1928 con el gobierno de Augusto B. Leguía se realiza la llamada Convención Nacional y todos sabemos que Arica se acobardó. Arica dijo me quedo con Chile. Y los tacneños pecharon a Chile, lucieron el pabellón nacional y expresaron me regreso al Perú. Por eso se le considera a Tacna como la ciudad heroica, ¿no? Por ese heroísmo de querer regresar a nuestro territorio peruano. Sí, señor. El Perú, como consecuencia de la guerra,
tenía que pagar 20 millones de pesos como indemnización al gobierno chileno. Miren ustedes. Otro aspecto importante también como consecuencia de la guerra fue la pérdida total de nuestra riqueza salitrera. Sí, señor, tierras ricas en salitre. Y eso es lo que aconteció. Y como te dije hace un instante, surgió una nueva frontera definitiva y categóricamente con Chile. A partir de este entonces, ya el Perú va a limitar al sur con el vecino país hoy de Chile. Señores, vamos a ceder después del plebiscito en forma definitiva el territorio de Arica. Se va a destruir nuestra agricultura, nuestra industria, la crisis económica, la caída y devaluación de nuestra moneda y la ruina de nuestro crédito en el exterior. Te cuento algo. El Perú, después de la Guerra del Pacífico, como dice el doctor Jorge Basadre Grothman, quedó un país yacente. ¿Qué cosa fue o qué es, según el doctor Jorge Basadre Grothman, el Perú? Un país yacente después de la Guerra del Pacífico, un país amputado, dolido, traumado, en crisis y en bancarrota total. Ningún país del mundo quiso ayudar al Perú, quiso prestarle dinero. El único país que se presentó ante el Perú al verlo tirado en el suelo con una latita pidiendo limosna fue Inglaterra. Sí, señor, los ingleses. Lo primero que hicieron fue reírse del Perú. Inglaterra le dijo al Perú, así te quería ver. No te burles de mí, le dijo el Perú. Ayúdame. ¿Quieres que te ayude? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Dijo el Perú. Quiero que me cedas los territorios de la Amazonía. ¿Mis territorios? Si quieres que te ayude. ¿Por qué le dijo Inglaterra eso al Perú? Porque había descubierto petróleo. Y gracias a esto aparece la London Petroleum Pacific Company, la primera empresa con capital británico en el Perú. Y luego le dice, cédeme todos los ferrocarriles que adquiriste en gobiernos anteriores. Y aparece la Peruvian Corporation, una segunda empresa con capital británico en nuestro país, mis apreciados estudiantes. Miren ustedes, el Perú tuvo que ceder por 66 años de deuda. Miren ustedes, esa actitud frente a los ingleses. Dice que los ingleses en 10 años recuperaron el dinero que le prestaron al Perú. Pasaron 10 años más, quintuplicaron lo que le prestaron al Perú. Se aburrieron de dinero los ingleses. Tanto así que ofrecieron al mundo, ¿quién quiere comprar la deuda que el Perú tiene conmigo? ¿Y saben quién levantó la manito? Estados Unidos de Norteamérica. Y le dijo, yo quiero comprarle la deuda que el Perú tiene contigo. Y en 1924, durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, el Perú pasaría de capital británico a capital norteamericano. Hoy en día, señores, dependemos de ese capital norteamericano. Hoy en día tenemos una monstruosa deuda externa de 44.000 millones de dólares. ¿Cuánto debemos al Fondo Monetario Internacional, Carumé Sánchez? 44.000 millones de dólares debemos a los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que somos un país que depende económicamente de los Estados Unidos. Mis apreciados estudiantes, otra consecuencia de la guerra fue la aparición de una nueva etapa en la historia, Camila. La aparición de una nueva etapa en la historia, Camila Marcela. Y esa etapa en la historia nacional se llamaría reconstrucción nacional. Si yo te pregunto qué cosa fue la reconstrucción nacional, tú me dirías fue aquel tiempo acontecido después de la Guerra del Pacífico en donde el Perú trató de ponerse en pie y caminar. Miren ustedes, lamentablemente
En este tiempo vamos a encontrar una controversia, un enfrentamiento entre dos grupos, entre dos bloques. Sí, señor. Los hombres de Montán, me refiero a los adeptos del general Miguel Iglesias, y frente a los hombres de Kepir Rojo, los adeptos al héroe de la resistencia, estoy hablando de Andrés Avelino Cáceres, se van a disputar el sillón presidencial. Cáceres señalaba a Miguel Iglesias como el traidor, como el vendepatria, como el responsable de la firma del Tratado de Ancón. Gracias o debido a lo que hizo, miren ustedes, expresaba Cáceres, el Perú perdió Tarapacá, perdió Arica, perdió Tacna, perdió sus tierras salitreras. Miren ustedes, eso es lo que expresaba Cáceres señalando al general Miguel Iglesias. Por esa razón, cuando estudiemos el gobierno del general Miguel Iglesias, vamos a ver que este gobernó un solo año debido, miren ustedes, a la mala fama que le hizo el general Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Mis apreciados estudiantes, la reconstrucción nacional abarca dos tiempos. Va a ser conocida también como el segundo militarismo, porque el primero fue después de la batalla de Ayacucho, gobierno de militares. Pero acá encontramos una marcada diferencia. En el primer militarismo gobiernan los militares después de una victoria, Ayacucho. Y en el segundo militarismo gobiernan los militares después de una derrota, la guerra con Chile. Los 20 primeros años, miren ustedes, y los 20 posteriores años van a ser conocidos como el segundo militarismo y la república aristocrática en nuestro país, o llamado también segundo civilismo. Y ahí está. ¿Quiénes gobernaron en este segundo militarismo? El general Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, y luego, finalmente, nada más y nada menos, don Nicolás de Piérola. Sí, señor. Y la República Aristocrática o Segundo Civilismo en el Perú, ¿no? Va a estar dirigido desde Nicolás de Piérola hasta el gobierno de José Pardo y Barreda. Miren ustedes, 1919, ya con el advenimiento del presidente Augusto B. Leguía. Señores, la reconstrucción nacional, periodo de inestabilidad política y social que se originó debido a la desastrosa derrota del Perú ante nuestro vecino país, hoy Chile. El Perú buscó resarcirse de la ruina a través de explotación foránea de nuestras materias primas, lo cual daría inicio a una dependencia económica internacional. Me explico otra vez. Nadie quería prestar dinero al Perú, Carubí. Nadie quería prestar dinero al Perú, Camila. Todos movían la cabeza y decían, pobrecito, pobrecito. El único país que se le acercó al Perú para reírse de él fue Inglaterra. Y le dijo, así te quería ver. Y el Perú le dijo, no te burles de mí, ayúdame. ¿Qué le dijo Inglaterra? ¿Quieres que te ayude? Por favor, con una condición, ¿cuál? Dos cosas. Quiero tierras de la Amazonía. Es que los ingleses tenían noticias de que en la Amazonía se podía encontrar petróleo, oro negro. Y la segunda condición, facilítame los ferrocarriles que compraste por un periodo de 66 años. Tienes tiempo para pagarme. Mientras tanto, yo los voy a explotar y luego te los devolveré después de 66 años. Y el Perú no tuvo más opción, aceptó la condición. La condición, 3 millones de pesos facilitó el gobierno inglés a cambio de tierras de la Amazonía y los ferrocarriles.
por un pago de 66 años. Y aparece la dependencia económica. Vamos a depender ahora de capital británico. Y como te dije hace un instante, aparece la London Petroleum Pacific Company y aparece la Peruvian Corporation, ¿no? Explotadas por el gobierno inglés en el Perú. Mis apreciados estudiantes, entonces el primer representante del segundo militarismo en el Perú o la reconstrucción nacional va a ser el general Miguel Iglesias. Ahí está. ¿Qué tiempo gobernó Iglesias en el Perú? Un solo año. ¿Quién se encargó de sacarlo del poder? Andrés Avelino Cáceres. Este gobernaría hasta 1890. Convocaría elecciones y ganaría las elecciones otro héroe, llamado Remigio Morales Bermúdez, que nos gobernaría hasta 1894. Y luego en el 94 se presenta por segunda vez para ser presidente Andrés Avelino Cáceres, pero acá no logra culminar su gobierno porque solamente va a gobernar 7 meses. Porque así como él le hizo la vida imposible a Iglesias, a él también se la van a hacer. ¿Quién? Nada más y nada menos, don Nicolás de Piérola, que se enfrentaría con Cáceres y lo saca del poder después que éste había asumido el gobierno a través de elecciones amañadas, a través de elecciones fraudulentas, solamente 7 meses. Gobierno del general Miguel Iglesias, 1884-1885. Profesor, gobernó un solo año, sí señor. Y el responsable de esto fue Cáceres, porque Cáceres le dio mala fama. Cáceres fue una piedra en el zapato de Iglesias. Por esa razón, solamente gobernó un solo año. Enfrentamientos en todo momento, sí señor, enfrentamientos en todo momento frente a Cáceres. Pero a pesar de esto hubieron situaciones buenas, como por ejemplo hechos y acontecimientos importantes durante el gobierno de Iglesias. Lo primero que hizo Iglesias fue llamar al abogado Francisco García Calderón y decirle: doctor, mi amigo, en sus manos encomiendo la Universidad de San Marcos. Este señor Francisco García Calderón reabre las puertas de la Universidad de San Marcos, que estaba cerrada debido a la Guerra del Pacífico. Otro aspecto importante, se reorganizó y reabrió sus puertas el Colegio Guadalupe. Mi respeto a los guadalupanos. Y esa tarea la desarrolló nada más y nada menos el pedagogo Pedro Labarte. Hubieron protestas, como por ejemplo en Huaraz, dirigidas por Pedro Pablo Astuparia. Y luego esto fue continuado por Ushku Pedro. Miren ustedes, debido a la fama o a la mala fama que le hizo Cáceres a Iglesias. Otro aspecto importante también, la Biblioteca Nacional del Perú reabrió sus puertas, pero no había libros. ¿Qué hizo el presidente Iglesias? Llamó al ilustre Ricardo Palma y le dijo: encárgate de la Biblioteca Nacional. Y Ricardo Palma empezó a recolectar libros, a pedir donaciones. Por esa razón la historia lo bautiza Ricardo Palma con el nombre del bibliotecario mendigo o el mendigo de los libros. Miren ustedes. Y reabre sus puertas, nada más y nada menos, miren ustedes, la Biblioteca Nacional del Perú. Don Ricardo Palma, autor de La Bohemia en mi tiempo y las tradiciones peruanas. Otro aspecto también, se iniciaron estudios para la construcción del famoso muelle Darcén en el Callao. Se va a proveer a Lima de un alumbrado eléctrico y también durante este tiempo se produce el sacrificio nada más y nada menos del mártir de la medicina peruana. ¿Estamos hablando de quién? De Daniel Alcides Carrión. Sí, señor. Daniel Alcides Carrión. Ahí está, joven, estudiante de la Facultad de Medicina de la prestigiosa Universidad de San Marcos. Dice que este personaje fue tanto su amor por la medicina
que se inoculó la sangre de una paciente enferma llamada Carmen Paredes. Miren, y posterior, semanas más tarde, empezó a sentir los síntomas de esta enfermedad. Y fue creando una historia propia, una historia clínica. Lamentablemente, no se pudo controlar esta enfermedad porque no había cura, no se sabía de qué se trataba, ¿no? Y fallece un 5 de octubre de 1885 en la Maison de Santé. Gracias a este sacrificio que hizo Daniel Alcides Carrión, se logró saber que se trataba nada más y nada menos de la verruga. Miren ustedes, algo que hoy en día se ha superado desde el nacimiento de todo niño. Por esa razón, la medicina peruana lo bautiza a él como el mártir de la medicina peruana, porque el padre de la medicina es nada más y nada menos que Hipócrates. Todos los que estudian medicina cuando terminan su carrera hacen un juramento, el juramento hipocrático le llaman, ¿no? En honor al padre de la medicina en el mundo. Estamos hablando del griego nada más y nada menos Hipócrates. Señores, Cáceres le hace la vida imposible a Iglesias, tanto así que fue obligado a renunciar y dejar el mando. Iglesias abandona el mando del Perú y el Perú o el sillón presidencial se queda vacío. Asume el gobierno para convocar elecciones Antonio Arenas. Antonio Arenas, mira, era presidente del Consejo de Ministros, asume para convocar elecciones. Convoca elecciones en 1885 y sale ganador, nada más y nada menos, Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué habrá pasado en el gobierno de Cáceres? Ya lo sabremos en los próximos capítulos de nuestra historia nacional. Acuérdate que Cáceres entra al poder ganando las elecciones en 1885, luego de hacerle la vida imposible al general Miguel Iglesias. Gracias, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Nos vemos en la siguiente hora con Práctica Calificada. Gracias. Un bonito fin de semana. Gracias.